10 hechos sorprendentes sobre la soledad. Se estima que más del 40% de nosotros sentirá los dolores de la soledad en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, a pesar de lo común que es la soledad, pocas personas son plenamente conscientes de las dramáticas formas en que nos afecta. Aquí hay 10 hechos sorprendentes sobre la soledad que cambiarán la forma en que vemos esta condición psicológica tan común y tan devastadora. Se dice que las personas inteligentes son más solitarias. Sin embargo, a pesar de que esto contribuya con la inteligencia, también repercute en ciertas cosas. Número 1. La soledad no depende de cuántos amigos o relaciones tengas. La soledad depende totalmente de la calidad subjetiva de tus relaciones, de si te sientes emocional o socialmente desconectado de quienes te rodean. Por eso, 2. Más del 60% de las personas solitarias están casadas. Cuando las parejas casadas ya no comparten sus sentimientos, pensamientos y experiencias más profundas con el otro, pueden sentirse desconectados y solos. Las personas en tales relaciones creen verdaderamente que su cónyuge no puede ofrecerles la conexión profunda que les gustaría. Aunque sus miedos pueden ser correctos, también pueden provenir del hecho de que 3. La soledad distorsiona nuestras percepciones de las relaciones. Los estudios han encontrado que el simple hecho de pedir a las personas que recuerden momentos en los que se sintieron solas fue suficiente para hacer que devaluaran sus relaciones. Estas distorsiones perceptivas a menudo causan que la gente solitaria se aleje aún más de las personas que podrían aliviar su soledad. Para empeorar las cosas, sus amigos podrían dudar en conectarse también porque 4. La soledad es contagiosa en las redes sociales. La soledad tiene un claro estigma. Tendemos a ser capaces de detectar e identificar a las personas solitarias que nos rodean. Un estudio encontró que, en un periodo de 6 meses, las personas solitarias fueron empujadas a la periferia de las redes sociales y, sorprendentemente, también lo fueron sus amigos. Ser empujados al frío de esta manera tiene un efecto sorprendente en nuestros cuerpos. 5. La soledad en realidad nos hace sentir más fríos. Los estudios encontraron que recordar un tiempo en el que nos sentíamos solos hizo que los participantes estimaran que la temperatura ambiente era significativamente más fría. Incluso hizo que la temperatura de su piel bajara. La idea de sentirse empujado al frío o a la soledad resuena en nuestro pasado evolutivo, en el que ser excluido de nuestras tribus significaba mantenerse alejado del calor del hogar y del grupo social que lo rodeaba. De hecho, nuestros cuerpos responden a la soledad de manera dramática. 6. La soledad hace que nuestros cuerpos se sientan como si estuvieran siendo atacados. La soledad causa una inmediata y severa reacción corporal, aumenta la presión sanguínea y el colesterol y activa nuestras respuestas físicas y psicológicas al estrés. Por lo que 7. La soledad crónica aumenta significativamente nuestro riesgo de enfermedades cardiovasculares. Con el tiempo, las personas que están crónicamente solas tienen una incidencia mucho mayor de enfermedades cardiovasculares porque sus cuerpos están bajo un estrés constante e implacable. Pero ese no es el único impacto que la soledad tiene en nuestros cuerpos. 8. La soledad suprime el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. La soledad hace que nuestro sistema inmunológico funcione de manera menos eficiente, lo que con el tiempo nos pone en mayor riesgo de desarrollo de todo tipo de enfermedades y dolencias. Incluso breves episodios de soledad afectan a nuestro sistema. Por lo que 9.
Los estudiantes de primer año de universidad que se sentían solos tuvieron reacciones más pobres a la vacuna de la gripe. Incluso, unas pocas semanas de soledad fueron suficientes para impactar en el sistema inmunológico de los estudiantes de primer año. De tal manera que aquellos que se identificaron como solitarios tuvieron peores reacciones a las vacunas contra la gripe estacional que los estudiantes que no estuvieron solos. En conjunto, la soledad impacta tan severamente a nuestros cuerpos que 10 es tan peligrosa como fumar cigarrillos. Los científicos han llegado a la conclusión de que, dadas las drásticas formas en que la soledad impacta en nuestros cuerpos, representa un riesgo tan grande para nuestra salud y longevidad a largo plazo como fumar cigarrillos. Así es que, si fumas cigarrillos y además eres solitario, cuidado. De hecho, los estudios han concluido que la soledad crónica aumenta nuestro riesgo de una muerte prematura en un 14%. Claramente, la soledad representa una lesión psicológica muy importante y no debemos ignorarla. Por lo tanto, debemos asegurarnos de tomar medidas adecuadas cuando estemos solos y de educar a las personas solitarias que nos rodean sobre los peligros de permanecer solitario. Yo soy el documentalista. Y si te gustaría ver más videos como este, puedes visitar mi otro canal, De Dios. Ahí podrás encontrar reflexiones, oraciones y más videos como este. Gracias y hasta la próxima.